buenas tardes a todos. Primero la bienvenida en nombre del Ayuntamiento y del alcalde que está ahí abajo. Me ha dado la palabra para que hable. En nombre del Ayuntamiento de Sariñena y en nombre de FEMOGA, por supuesto. Siempre decimos o siempre digo, vamos, que FEMOGA también tiene que ser el reflejo o el espejo de la realidad que tenemos en el territorio, ¿no? De lo que suele pasar. No tiene que ser solo agricultura, ganadería, maquinaria y cosas de estas, ¿no? Entonces este también es un momento que refleja un poco la realidad de lo que vivimos y a la gente que le tenemos que dar voz en estos foros, ¿no? También. Entonces nada más, poca cosa más, deciros que, bueno, pues bienvenidos a FEMOGA, os abrimos las puertas como siempre, a la comarca y al CEDER Monegros por haber organizado esta charla o coloquio con todas estas mujeres emprendedoras, luchadoras y demás, como todas, por eso, ¿no? Todas tienen ahí, desde que tienen que luchar un poco más que el resto de la gente para conseguir lo mismo, muchas, ¿verdad? Y nada más, enhorabuena a todas por lo que habéis conseguido, que seáis un ejemplo y un faro para el resto de la gente, incluso para nosotros. Y que nada, seguís luchando y tenéis las puertas abiertas de FEMOGA siempre, ¿vale? Y de Sariñena. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, para cuando se afronta una mesa o una reunión o una presentación de 4 mejores escritoras, hay un hecho transversal, y es que allá donde hay mujeres, en este caso en el mundo de la literatura, siempre hay pasión. A mí me gustaría, bueno, primero voy a presentar y luego ya entro en el... tenemos de mi derecha o de vuestra izquierda a vuestra derecha tenemos a Camino Díaz Bello, de profesiones policía judicial, científica, ha escrito 3 novelas y vive en Monflorite. A su lado está Mariló Corral Martínez, es periodista, escritora, y algo absolutamente, como comentábamos en la comida, inusual en este mundo del agro y de la agricultura, y es que es presidenta de una cooperativa. Todos sabemos que aproximadamente el 2% de las mujeres en este momento acceden a cargos de responsabilidad en todos los consejos rectores de las cooperativas. Ella tiene el honor y la satisfacción, como ha dicho antes, y la pasión de ser la presidenta de una cooperativa de aceite de la provincia de Granada, con 500 socios, creo recordar. Olga Brosset es la técnico responsable del proyecto Concilia, el proyecto que se integra dentro del Programa de Desarrollo Rural de Aragón y que es el organizador, con la colaboración de FEMOGA, de esta jornada, de este encuentro. A mi izquierda, Cristina Cifuentes, es también escritora, vive en la Puebla de Alfindén, y ella me comentaba ayer, cuando hablábamos por la tarde, que ella está muy vinculada al mundo rural porque antes de su actual trabajo fue la carpintera del pueblo. ¿Trabajaste no en la Puebla? Sí, ¿están encendidos los micrófonos? Sí. Digo que no en la Puebla de Alfindén, en otro pueblo en Morata de Jalón, pero... ¿Se oye? Ah, póntelo más cerca quizás. Falla un poquito. ¿Ahora? Vale. Digo que no fue la carpintería de la Puebla de Alfindén, sino en Morata de Jalón, otro pueblo en el que viví durante bastante tiempo y en el que tengo el arraigo familiar más próximo. Y Mari Tricas, vecina de Sariñena, monegrina, agricultora de pasión más que de profesión, vecina de San Lorenzo, y autora de un libro de poemas también, cuyos ingresos los ha destinado y los sigue destinando a llevar a cabo obras en su pueblo. Entonces, esas son las personas que en este momento me acompañan en el escenario y con las que vamos a intentar a lo largo de este tiempo y de esta tarde que vamos a compartir dentro de FEMOGA, bucear de alguna forma sobre lo que lleva a la mujer, sobre lo que les ha llevado a ellas
a escribir una literatura absolutamente distinta de unos casos a otros. Tenemos desde poesía, novela negra, otro tipo de novela como el de Mariló, pero siempre con una vinculación, o mujeres del mundo rural o incluso el mundo rural a través de sus obras. Cuando uno afronta el reto de presentar y la responsabilidad de presentar un acto de este tipo, intenta descubrir al principio, aparte de las escritoras, de saber el por qué escriben, y lo iremos viendo aquí, intenta descubrir cómo es el interior de una mujer para saber exactamente cómo llega a la literatura, ¿no? El otro día, una poeta que se llama María Díaz Bello me mandó un WhatsApp, yo creo que eran las 7 de la mañana, en las que le he pedido permiso para leerlo, ¿vale? En las que yo creo que se explica el porqué de la mujer, no tanto solo en el medio rural, sino también en el medio urbano, ¿no? Lo que hay en el interior de una mujer para llevarla a ser apasionada en muchos ámbitos de la vida, en este caso también el de la literatura. Lo voy a leer y dice así, el WhatsApp que recibí, dice, todas las mujeres que me habitan te aman, aunque a la madre apenas le quede energía al término del día, aunque al aprendiz de poeta, escritora, viva en la constante búsqueda de un silencio creativo, aunque la hija persiga con desesperación un tiempo que no tiene, aunque la hermana considere suyas, erróneamente, las mochilas emocionales de quienes ama, aunque la amiga, resignada, se termine conformando con revisar el WhatsApp y encajar agendas imposibles de Pascuas a Ramos, aunque la profesional asuma diariamente múltiples tareas que absorben su capacidad intelectual, dejando poco espacio para la creatividad. Todas esas mujeres lo tienen claro, jamás dudan, todas, sin excepción, te aman, pero de todas es la amante la que más se revuelve, la que más te extraña, la que despertará contigo cada mañana, la que no concibe una noche sin ti. Con tantas mujeres como las que tenéis dentro, ¿queda espacio para la creación literaria o realmente es un escape? ¿Empiezo yo? Sí, por ejemplo. No sé si... Se oye, se oye. ¿Sí? ¿Se me oye? Vale. Es que no es que quede espacio, es que yo creo que es una manera de vivir. La creación literaria o la creación en sí, creo que es una manera de vivir y yo creo que tenemos muchas mujeres porque día a día estamos creando constantemente para todo, ya no desde el punto de vista, como bien ha dicho María Díaz en el poema, desde todos los puntos de vista que ejercemos diariamente y a cada rato, que es el de madre, el de amiga, el de hija, el de mil cosas. Entonces buscamos muchas veces salidas desde el punto de vista creativo. O sea, ya la vida en sí, yo creo que nos ha puesto, pues quizá el punto de la creatividad para poder llevar la vida. Pero además, si te gusta escribir y te gusta crear, pues eso sí tienes que buscar tus ratitos porque a veces no están. Entonces tienes que hacer un esfuerzo un poquito extra. Pero yo creo que la creatividad para nosotras es algo diario. Mariló, aparte de todas esas mujeres en la profesional, ser presidenta de una cooperativa, ¿deja espacio para sentarse delante de una máquina de escribir o de un ordenador en este caso y crear historias? Bueno, no sé si no se escucha, ¿no? O sea, sí. Yo es que escribo desde que tengo casi uso de razón, ¿no? Escribía en las servilletas, leía a escondidas en mi casa mientras comíamos en la faldilla o intercambiaba tebeos con una vecina cuando me fui a Barcelona un tiempo con mi abuela y de un edificio a otro intercambiábamos tebeos. Es decir, la cultura, el arte, para mí es una medicina y es algo como que debería ser casi obligatorio. Vivir con arte, música, teatro, escritura, nos da libertad, nos da, no sé, otra perspectiva. Entonces, en la cooperativa, yo les he enseñado ahora a ellas la tarjeta de mi cooperativa y detrás hay el eslogan. El eslogan ya fue una pequeña frase, no hace falta escribir
un tocho de 1000 páginas, ¿no? Cualquier frasecita que se escriba con sentimiento, con mensaje, que te salga del corazón, que quieras decir algo con ello, que con ello se consiga, por ejemplo, este era esperanza en la siembra y alegría en la cosecha. Es decir, es un eslogan que dice mucho y que para los agricultores, los olivareros, mis socios, nos une, ¿no? O crear el corazón verde de la cooperativa, o cuando envío las cartas, es escribirles no solo cuando se convoca la junta. Claro, el alcalde sabrá, ¿no? Cuando convocas plenos o convocas asambleas, pues yo siempre les pongo como una cartita detrás, intentando pues darles ánimos, esperanzas, involucrándoles. Es decir, que escribir es para mí es una herramienta, es necesario, es vida, ¿no? Y invito a que todo el mundo escriba, baile, haga música, lea, pues lleve cultura en su vida, ¿no? Entonces hay tiempo, claro que hay tiempo, porque es como el respirar. Olga, tú no eres escritora, pero eres lectora. Sí. ¿Queda tiempo, no, en este caso no para escribir, ¿no? Sino desde el punto de vista de lectora y mujer? Sí, claro, yo estoy de acuerdo con Mariló que claro que sí, porque eso forma parte de tu vida. Lo que es la cultura es que es fundamental en nuestra vida. Entonces, sacas, pues claro que sí, que sacas tiempo. Cristina. Por supuesto. Por supuesto, no solo es... Ahora se oye mucho mejor. No solo es la vida, sino que incluso yo creo que es el lugar donde habitamos. Cuando nos gusta crear, yo puedo hablar de escritura, pero sé que tengo amigos que hacen música o que pintan, y es que lo estás expresando en cada momento de tu vida. Entonces puedes ser madre y estás contando cuentos, puedes estar en un trabajo como el mío, que trabajo en un consultorio médico, y estás viendo las historias, puedes salir con la bicicleta a dar un paseo y se te van ocurriendo poesías, relatos, un trozo de novela que tienes. Entonces es que estás viviendo la creatividad, yo creo. Es todo posible, pues, en todos esos mundos que existen dentro de una mujer. Mari. Pues yo creo que a mí, por ejemplo, es cuando estoy de repente y me llega la inspiración y entonces me pongo a escribir, aunque sea en un papel, y luego cuando ya tengo tiempo por la noche, entonces lo transmito. Y el que quiere escribir saca tiempo de donde sea. Y como mujer, pues creo que soy madre, abuela y tía. O sea, creo que estoy muy realizada y creo que todas las mujeres tienen posibilidad de escribir sus pensamientos, y unas los dicen, otras los guardan y otras los publicamos. Seguimos contigo. Vamos a ir un poco a conocer la obra de cada una de ellas, o por lo menos la última obra. En el caso del poemario, ¿por qué te da por escribir un poemario? Pues, a ver, yo voy a decir la verdad. Yo escribí esas poesías hace mucho tiempo, y cuando murió mi marido yo limpié todo y encontré mis libretas. Y entonces, como estábamos en lo de la residencia y leí las poesías después de tantísimos años, pues me gustaron y se me ocurrió que podría hacer un libro y regalarlo todo para sacar beneficios para la residencia. Entonces busqué a Isabel Peralta, que ya se lo dije que era una editora, y ella le gustaron también, me lo editó y ahí está. Pero esto, claro, no fui a ninguna editorial para que luego lo puedan vender, que eso he de decirlo. Entonces es más problemático que tener una editorial que te lo venda. Nosotros lo estamos vendiendo, pero estoy muy orgullosa porque en los primeros meses vendí 1000, luego por cosas personales tuve que dejarlo y luego ya vino la pandemia, pero vamos, quiero retomarlo porque no es para mí el dinero, es todo para la casa hogar.
Entonces yo creo que tengo un túnel y ahí veo una lucecita muy pequeñita, pero creo que algún día se agrandará y se venderán bastantes para poder llevarlo a cabo. Seguro que sí. Cristina, ¿qué es el blues de La luna sin humo para ti? Antes les decía a las compañeras cuando nos hemos presentado que el blues es mi novela y es como mi tercera hija. Y es la satisfacción de ver premiada y publicada una obra que has hecho en soledad y que luego quieres compartir con los demás. En realidad la obra se empezó a gestar muchísimo tiempo antes, gracias a un grupo de amistad y gracias a Internet y a las nuevas tecnologías, que creo que igual es un tema que luego podemos desarrollar también un poquito. Entonces, a raíz de un grupo de amigos que compartíamos afición por la escritura, participamos en un concurso de novela y allí se empezó a gestar el blues. Aquel concurso no lo gané, pero años después, una vez mejorado y una vez habiendo aprendido mucho, pues sí, que tuve la suerte de ganar un primer premio y ver mi novela publicada. Mariló, sí. Bueno, ¿Qué es Isla Olivos? Isla Olivos es, bueno, mi primera novela recién publicada, la presenté el viernes pasado en mi pueblo y porque, bueno, yo antes como periodista, tú sabes, hemos escrito de todo y para todos, ¿no? Somos un poco mercenarios. Sí que redacté las memorias de una baronesa, una estadounidense que se casó con un varón y en esa época que te quedas sin trabajo, pues cuando se buscaba trabajo en los periódicos, encontré que buscaban una redactora para escribir unas memorias. Entonces ahí, bueno, la historia era suya y nosotros, pues tú sabes, yo la redacté. Luego un muchacho que dio la vuelta al mundo en bicicleta, Juanjo Pedales, también me mandaba sus escritos por todo el mundo en el 92 y también pues yo le escribí, bueno, fui su redactora, ¿no? Entonces, posteriormente pues conseguí en el Ideal de Almería y de Granada que se abriera una página que se llamaba Almería Abierta al Mar, que era una página de entrevistas con un toque literario, es decir, yo soy una periodista con ese toque literario, ¿no? Entonces, hasta ahora, pues no pude pues, tener mi ópera prima, ¿no? Isla Olivos es la historia de Isla Josephine, que viene desde el 2050 al 2020 y viene a un cortijo que es como una isla entre los olivos, ¿no? Y ahí tiene el legado de publicar una historia del 2020 en la que hay una persona que escribe un diario a un amor que se ha ido, que se ha suicidado. Entonces, Isla Olivos es una mezcla de pasión, amor, reivindicación, lucha, muy intenso, en la que pues se habla de, por ejemplo, del suicidio, ¿no? Y que es un tema tabú en el medio rural, y bueno, tabú, pero en el medio rural es un tema importante, que hay que empezar a visualizarlo, a hablar de él, y bueno, y habla de muchísimas cosas, pero bueno, no quiero hacer spoiler. He traído unos cuantos. Y para mí es un primer paso. A mí cuando la editorial me dijo que la iba a poner en las librerías del Corte Inglés, pues me dio mucha vergüenza, ¿no? Porque yo que soy una gran lectora, pues yo pensé, madre mía, esto tan pequeñito, tan humilde, no sé qué, pero bueno, una gran caminata siempre empieza por un primer paso, ¿no? Yo estoy contenta, satisfecha, no sé, es bonita y la gente que por ahora está en Amazon también, pero los que lo han leído, pues hay mucho sentimiento y mucha emoción. Ya está. Camino, ¿qué es el manual de una mantis religiosa para ti? ¿Es la tercera novela realmente? Sí, es mi tercera novela. Esto no. Sí, va así, lo que hay que estar muy cerca. Vale, aquí. Pues es mi tercera novela y es una novela de género negro. Eso es un poco para etiquetarla, ¿no? Pero se puede decir que es un compendio de mis dos amores, digamos, que son mi trabajo, trabajo en policía científica
y de la Policía Nacional, y estudié Filología Hispánica. Entonces, escribo desde siempre, me pasa un poco como Mariló. Llenaba mis carpetas del instituto de poemas, de frases, de todo. Y entonces llevo escribiendo toda mi vida, lo que pasa que relativamente hace poco que estoy publicando. Y entonces es una novela, un compendio de esos dos amores que tengo en mi vida. Y para resumir y no hablar todo el rato, diré que Manual de una amante religiosa es una novela de género negro, pero que está un poco pincelada con restos de pues, poesía, historia de mujeres que cambiaron la historia de las mujeres, de ahí el título, Manual de una amante religiosa. Es la historia de una víctima, una mujer que sufre una afrenta en el pasado, y una profesora de literatura, y con la que vamos asistiendo un poco a su drama, pero también ella nos va ofreciendo un poco esa sabiduría que ella tiene sobre el feminismo, sobre la historia del feminismo, y bueno, está ambientada en Madrid, no tiene nada que ver al entorno rural, pero sí diré que los poemas que hay de Lorca se refieren a esa poesía que él escribió en Nueva York sobre la gran urbe, ¿no? Es decir, es como una especie de oda al anticapitalismo. O sea, es decir, en un Madrid, en una gran ciudad, se puede vivir bien o también se puede vivir muy mal, ¿no? Rodeados de tanta gente, ¿puedes estar más solo que nunca? Pues puede ser que sí. Entonces, un poco así a grandes pinceladas. O sea, eso es Manual de una amante religiosa. Me voy a quedar con una de tus frases. ¿Es más fácil que surja la inspiración en un entorno rural, en una gran ciudad? Y ahí abro para que podáis contestar cualquiera de vosotros. Bueno, yo, ya que estaba hablando yo, digo una cosilla, y es que yo he vivido en la ciudad, de hecho provengo de la ciudad porque soy de Zaragoza, pero vivo en Monflorite. Vivo ya hace unos años en Monflorite. Y yo, desde mi experiencia personal, creo que el entorno rural, el tiempo que te permite el entorno rural, la tranquilidad, la cercanía con las personas con las que vives, a pesar de haber menos gente, creo que te invita a escribir y a crear mucho mejor y mucho más, desde mi punto de vista. Bueno, yo puedo hablar por mi caso. Yo también he vivido en la ciudad y ahora vivo en el campo. Pero la verdad es que yo tengo carpetas y carpetas llenas de escritos en bares, en trenes, no sé, y todo eso está por descubrir. Quiero decir, justo lo que he escrito ahora ha sido en el campo, pero yo pienso más que no es campo o ciudad, sino es la vida, las emociones, lo que te encuentres, cómo tú te encuentres, si en ese momento pues estás pasando un enamoramiento loco, un duelo, una rabia, o no sé. A mí ha sido más los estados de ánimo o las circunstancias o las gentes que has conocido. Yo he hecho muchos viajes en tren. Cuando había el tren en Granada-Barcelona nocturno, íbamos mujeres solas en un vagón, y me acuerdo de algunos casos. Me acuerdo de una chica, que es para una historia de una novela, que recorría, era juez en Canarias, y iba a Barcelona porque para alejarse de un marido maltratador, una juez. Otra, me acuerdo de una muchacha que la habían violado de jovencita, pues claro, toda la noche sin dormir, claro, viajando, y me decía, a las penas puñalar, a las penas puñalar. Quiero decir, parece lorquiano, ¿no? Sí, o sea, tanta gente te encuentras y de todo tipo, que todo eso, pues luego tú escribes 4 notas y las dejas ahí y ya lo recogerás. La inspiración es, ¡bum!, es un flechazo. Luego ya viene el trabajo del día a día, que ese sí que es verdad y que habría que reivindicar desde aquí. No tenemos tiempo, es decir, las escritoras o los escritores que somos aficionados, que no vivimos de esto, pero sí nos gusta escribir, no tenemos tiempo, y debería haber como alguna ayuda, alguna subvención, algún incentivo, algo, ¿no?, a los gobiernos, de los que sean, para que tuviéramos ese tiempo, porque la verdad vamos todas
es difícil encontrar un tiempo, un espacio, un sitio. A veces no tienen ni sitio en casa. Es que no tienes ni sitio en casa. Estoy pensando en mí, mis hijas me meten el portátil, los libros, y es como casi que estás mirando la olla de las acelgas y a la vez estás creando el capítulo 10 porque dices, ahora mismo tengo la inspiración y luego me voy a trabajar a las 3 porque entro a las 3. Eso yo lo he vivido, por ejemplo, y supongo que vosotras también, ¿no? Sí, es un compendio de todo lo que estáis comentando. Yo también comparto que he sido urbana y he sido rural, y en los dos sitios pueden surgir las ideas. Cuando las puedes desarrollar, para mí ha sido más fácil desde que vivo en los pueblos y tengo más tiempo, sobre todo también desde que mis hijas crecieron y dispuse de más tiempo y de más espacio. O sea que comparto plenamente lo que habéis dicho. Mari. Yo también creo que da igual la ciudad que el pueblo, creo, porque el pueblo sí que es más tranquilo, pero aparentemente, pero también si tienes muchas cosas que hacer también lo tienes que dejar para la noche y cuando estás sola, porque yo soy incapaz de escribir cuando hay personas a mi alrededor. Tengo las ideas, pero las tengo que plasmar cuando estoy sola. Entonces creo que el que le gusta escribir y se le ocurren las ideas, creo que es igual el pueblo que la ciudad cogerá y las plasmará cuando tenga un ratito de tiempo, creo yo eso. Yo en una presentación de un libro de un amigo dije una cosa en la que creo firmemente, y es que los periodistas, y aquí estamos dos, envidiamos a los escritores y escritoras, porque los periodistas somos simplemente testigos de la realidad. En cambio, y nuestras historias, pues bueno, últimamente lo que decía Mariló, pues a veces vas en un tren, hablas con unas personas y detrás encuentras unas historias increíbles, y casi lo que te da, lo que te entristece es no tener tiempo suficiente como para transmitir todas esas vivencias y esas historias vitales que hay detrás, ¿no? En cambio, los periodistas somos así de sencillos, somos personas que nos circunscribimos nuestra profesión, o por lo menos hasta ahora, a contar la realidad, pues bueno, con mayor o menor acierto. Pero las escritoras pueden crear esas realidades. En realidad crean mundos. Nosotros no, nosotros únicamente contamos lo que acontece, ¿no? Yo creo que la imaginación es un elemento fundamental, evidentemente, para muchos aspectos de la vida. Enlazo con otro, y es que en este momento, quizá la esperanza, porque al final se trata de ver por dónde están las rendijas de la esperanza, y es que, por ejemplo, Google está contratando filósofos para sus plantillas. Es decir, hay que intentar incorporar alma a lo que son las empresas y las organizaciones, y quizá por ahí quede todavía un rayo de esperanza para las personas que, como vosotras, sois creativas, ¿no? ¿Cómo nacen los personajes? Los personajes tienen vida propia, aparecen de repente, son el resultado de ¿qué? A ver, yo creo que los personajes son los que tú llevas en la cabeza, en vivencias que has vivido, y les pones, vamos, yo te lo digo por mis relatos cortos, que es lo que me gusta, son vivencias que has vivido, y entonces pones otros nombres y le haces más superficial las cosas para que no se den cuenta tanto de que eres tú. Vamos, yo en mi escritura, que mi escritura es muy sencilla, son cosas, yo siempre escribo de la vida, porque, y luego voy a decir y voy a confesar que he intentado leer para escribir de otra forma, más, digamos, más dándole la vuelta a las cosas, pero no sé, yo tengo que decir las cosas tal y como las pienso, y entonces por mi escritura, cuando veo a las escritoras así con tantos tochos, yo las admiro, porque yo solo sé hacer unos libros de 100 hojas o así como mucho. Yo creo que lo importante es la calidad y no la cantidad. Sin embargo, yo que no me baso siempre en la vida real o en mis conocidos, soy un poco Antoñita la fantástica, sí que es cierto que me gusta crear personajes, o sea que me puedo basar, por supuesto, en una fisonomía o en un carácter o en un conjunto de generalidades, pero yo creo que es la historia la que define al personaje o a los distintos personajes, en el caso de que sea una historia más complicada o más coral. En el caso del relato, que tenemos que restringir un poquito la cantidad de personajes, pues
pues es que te lo pide. Lo mismo que tú quieres contar te pide el personaje. Si tienen vida propia, sí, a mí se me escapan siempre. Bueno, yo como Isla es del 2050, pues es totalmente inventada, incluso su novio, toda su historia. Quizás a veces me he quedado corta, sobre todo por el COVID, porque en el 2050, tras lo que hemos pasado, es que es tan difícil, ya era antes difícil, ¿no? Pero ahora mucho más, ¿qué puede estar pasando? Entonces hay bastante ficción en esa parte, pero luego el 2020 es bastante palpable, ¿no? Hay una mezcla de ficción y realidad. Pues a mí los personajes me vienen a buscar muchas veces, porque yo creo que para escribir lo primero que tienes que ser es que seas un poco curiosa, que eso me ha pasado a mí siempre desde cría, que te llama la atención una persona y ¿no? ¿Quién no ha mirado, por ejemplo, así anónimamente desde un tren o en donde sea, ¿no? Que de repente te llama la atención una persona y la miras así un poco, con un poco de pudor porque dices que no se dé cuenta, ¿no? Pues a mí eso me gusta hacerlo y además que soy muy curiosa para todo, entonces yo creo que de ahí nace también un poco el que necesite escribir. Y al principio es verdad que eliges tú los personajes, los intentas moldear un poco al modo de los manuales de literatura que te dicen el personaje tiene que ser totalmente verosímil, creíble, tiene que evolucionar, bueno. Pero es que llega un momento que de repente te das cuenta de que es que el personaje te está eligiendo de repente, o sea, tanto la historia como el personaje te está eligiendo, estás diciendo, pero si yo no quiero escribir esto, no, que me va a costar un montón, que no. Y este personaje, si no tiene nada que ver conmigo, que me va a costar un montón. Pero luego te ves escribiendo una historia que no tiene nada que ver contigo, con una persona que no tiene nada que ver contigo. Todo lo tienes que hacer desde cero y sin embargo te sientes como si lo hubieras vivido igual, es como vivir otras vidas. Entonces, yo muchas veces cuando creo un personaje me pasa eso, es como aprender a vivir otra vida. Y quizá te vuelves más empático por eso. Perdona, quería apuntar, cuando has comentado lo de la filosofía, quería apuntar a favor del mundo agrícola y ganadero, además que estamos en este entorno. En el campo es donde, al menos yo, es donde más filósofos he conocido. Es decir, más gente de alma, más gente arraigada a la tierra, más gente que se pregunta por qué es, gente que lucha para futuros. No sé, ha habido mucha filosofía y hay, yo creo, en el mundo rural, en el campo y en la agricultura y en la ganadería. Al menos yo lo he vivido más que en la ciudad. Yo creo que es que tienen más respuestas a veces, ¿no? Es como que tienen las mismas preguntas, pero tienen más respuestas. Y quizá por eso a veces están menos perdidos. Yo por lo menos también he conocido personas que te dan otro tipo de respuestas que dices, pero qué lógico, qué obvio era esto, ¿no? Que he tardado tanto tiempo en darme cuenta. Son los pueblos se paran a pensar sí. o que le dan esa importancia a eso, aunque no piensen que están pensando, o sea, su vida es más filosófica. Sí. En ese aspecto, fíjate que antes yo hablaba que en el suicidio se da mucho en los pueblos, pero es por esa doble, o eres o muy sano o puede la parte de los pueblos más cerradas de mente y tal, también te puede hacer más daño mental, ¿no? Es decir, ¿cómo tiene esas dos variantes? Y hay algo fundamental a favor del mundo rural, que es el contacto con la naturaleza. Vivir en contacto con la naturaleza te da una amplitud de miras completamente distinta. Yo siempre he dicho, he vivido en ciudad muchos años y siempre he dicho que yo necesito horizonte, necesito asomarme a la ventana y tener horizonte. No puedo ver, puedo, lo he hecho, puedo y si tuviera que hacerlo lo haría, por supuesto. Pero necesito horizonte porque eso me ayuda a pensar y a ver y a mirar y luego a expresarlo. Pues a mí el campo es mi vida. Yo si no fuera por el campo creo que sería, no sé, estaría tan tranquila. Yo he vivido siempre a mi gusto y en el campo te da una libertad que
que a lo mejor sí que eres más pobre, ¿no? Que si tuvieras un buen trabajo o un buen patrimonio de fábricas o lo que fuera. Pero a mí me gusta ser del campo por encima de todo. Yo dejé mis estudios por irme a un pueblo nuevo de colonización y hoy todavía sigo pensando igual que cuando era cría. Me gusta el campo y quiero morir ahí. El mundo ha cambiado mucho en todos estos años y en el último año y medio todavía mucho más. Hemos conocido vuestra faceta creativa, la de afrontar el tema de unos personajes, buscar el espacio dentro de la casa para poder tener ese minuto de silencio en el que poder mirar hacia adentro y contar sus historias. Pero luego llega la primera dificultad y es, luego hablaremos de tecnología, pero la primera dificultad es a ver cómo edito el libro. ¿Existen más dificultades por el hecho de que en este momento ya empieza a haber grandes mujeres escritoras, pero el camino de la mujer en el tema de la edición, recordábamos, hay un proyecto dentro del proyecto Concilia, y es que las primeras mujeres escritoras en periódicos fueron a principios de siglo y muchas de ellas escribían todavía con el nombre de sus maridos. Es decir, vale, tenemos ya recuperado el espacio creativo, pero ahora tenemos que abordar el espacio de que nuestra obra se conozca. Esto es muy fácil, es difícil, es... Yo creo que a nivel editorial, si estamos hablando de las grandes editoriales, no es que sea difícil, es que es imposible. Totalmente imposible. Y si leéis algo de estadística, que de vez en cuando nos la acercan, pues veis eso, que hay un porcentaje ínfimo de mujeres entre las publicaciones de las grandes editoriales. Sin embargo, pienso que tenemos la suerte de que el movimiento feminista o a favor de la mujer y de su representación en todos los campos está teniendo un apoyo impresionante. Seguramente habrá muy buen negocio detrás también, pero es una fortuna que haya este apoyo, y entonces hay muchas editoriales que apuestan por mujeres, que apuestan incluso por mujeres mayores, por mujeres que despuntan por otros motivos que no son estrictamente comerciales, tanto en poesía como en relato como en novela. Entonces creo que sí que hay oportunidades. No quizá pensando en vivir de la literatura, yo ahí no entro porque ni lo he pensado nunca, ni estoy ya en edad de cambiar de vida. Pero desde luego a nivel de ver tu novela publicada y tener una cierta repercusión, creo que sí que se abren caminos. Pues yo no tuve ningún problema para editarlo, pero claro, me he dado cuenta que no lo llevé a ninguna editorial grande, tampoco sabíamos nada, pero entonces es muy diferente, ya os lo he dicho, es muy diferente. Nosotros, me lo hizo Isabel Peralta, como os he dicho, la editora, lo hicimos y lo vamos vendiendo nosotros, digamos la junta de la asociación, y luego lo tengo en unas librerías, por ahí, pero poco. Más bien lo vendimos nosotros, porque lo llevamos a las librerías, pero como no tienes editorial, pues te lo hacen porque es una obra, como aquel que dice, benéfica. Pero claro, no tiene el relieve de Planeta, pues es un libro así, pero vamos, la gente del boca a boca va pidiéndonoslo y vamos enviando libros por ahí. Entonces, si alguna vez vuelvo a editar el que estoy haciendo de relatos cortos, entonces ya os contaré, porque entonces sí que como la editorial que me lo editó ya no existe, pues entonces tendré que buscar y entonces veré las dificultades que hay o no hay, no lo sé. Yo como escritora de género negro, que no me quiero tampoco etiquetar, pero bueno, porque ahora va a salir una novela mía en un entorno rural y no es estrictamente género negro, sino que es otra cosa. Pero bueno, yo sí que veo claramente que hay más hombres que mujeres en el género negro. Bueno, están instaurados desde hace muchos años, pero es verdad que se abre camino, como habéis dicho, poco a poco, con mujeres jóvenes que están empezando a salir y que están empezando a publicar obras, además, desde un punto de vista de nuestro género, claro, porque el género negro, además, si toda la novela en sí ha estado liderada por hombres, pues el género negro es que es el máximo exponente, porque además era siempre los mismos estereotipos, ¿no? Sin embargo, de unos años a esta parte, yo creo que ya unos 10 años o por ahí,
las editoriales están apostando por mujeres, por una visión más feminista de lo que es la vida, claro, porque al final las mujeres estamos en la sociedad, las mujeres podemos ser policías, podemos investigar un crimen, podemos ejercitar todos los roles. Pero yo creo que a nivel editorial, yo tengo la gran suerte de publicar con Milenio, que son serios y son una pasada, porque se mueven a nivel nacional, pero además es que te apoyan y te corrigen y tal. Pero es verdad que a día de hoy los hombres, yo creo que lideran el tema editorial. Lo lideran con creces. Sí, yo opino más o menos lo mismo. Yo he publicado con Punto Libro, son de Sevilla. Ellos se han quedado un 40% y yo un 60%. Y lo bueno, a lo mejor que yo agradezco ahora mismo es, pues mira, agradezco a ustedes, a la Federación de Cooperativas que se puso en contacto ustedes con ellos, ¿no? Agradezco que el próximo día en Expoliva, en Jaén, es decir, también puedo hacer una presentación. El otro día en mi pueblo estuvo un compañero que es Súmate, que es un grupo que ha salido de Esquerra con los andaluces que están en Cataluña, y como en el libro hay algún trozo que habla de Barcelona y tal, lo van a mover. Quiero decir, yo pienso que tenemos que buscar y entonces, gracias a programas como estos, Concilia, que se acuerdan de nosotras, es decir, este evento de verdad a mí me emociona porque es crucial para nosotras, es que yo no conozco ningún otro que se haya hecho, ¿no? Entonces, seguramente que a raíz de se van a hacer muchos más en España, y si no, pues vamos a intentar moverlo para que se reproduzca. Y bueno, y con nuestros poquitos libros, mira, yo he traído 5, o sea que si alguno lo quiere, aquí mismo hacemos el business. De eso se trata, ¿no? Como el umbral. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pues eso, que yo pienso que hay que buscar alternativas, como todo en la vida, como todo en la vida. Y gracias a estos eventos más pequeños, más que no son todo editoriales, ni es todo la publicidad de Planeta, que existimos mucha más gente, muchos foros, gracias ahora a muchas mujeres que os estáis moviendo, muchas asociaciones, que vamos, ahora hay muchos puntos de encuentro para hablar de muchas cosas que nos afectan a las mujeres y a los hombres, que también, porque esto es cosa de todos. En los últimos años se ha producido un fenómeno del cual ha sido protagonista la mujer, y no solo es el empoderamiento, y es que en el momento en que aparecen las redes sociales, la mujer se lanza a conquistar ese soporte, y realmente si se hace un estudio sobre cuál es la participación a nivel de contenido de mujeres y hombres dentro de una red social, al uso, la primera, como es Facebook, hay una predominancia absoluta de las mujeres. El hecho de comunicar parece un hecho mucho más femenino que masculino. ¿Cómo ha ayudado el hecho de que de repente la tecnología haya roto los cánones establecidos a la hora de comunicar y de proyectar? ¿Cómo creéis que ha influido en el caso, en vuestro caso y en el caso de las mujeres y la creatividad literaria? Yo diría que te encuentras en un foro en el que realmente hay una igualdad de oportunidades, porque allí no hay alguien que discrimine, no, a ti no te quiero por ser mujer, no, tú no me interesas porque solo eres una mujer, todos somos iguales. Si lo que publicamos, si lo que decimos, incluso lo que compartimos va a ser de interés, va a tener la misma relevancia que lo que pueda hacer un caballero. Nosotras en Facebook lo pusimos y la verdad que hicimos unas cuantas ventas. Unos días tuvimos bastantes ventas por el Facebook, os lo puedo garantizar. Lo que pasa que no manejamos demasiado, yo no manejo demasiado las redes sociales porque como tenía los ojos malos no podía mirar mucho rato, y entonces eso también influye, tienes que estar constantemente renovando tus publicaciones, pero sí que lo veo positivo, lo de las redes sociales. Yo creo además que las mujeres creo que somos un pelín más sociables, en el sentido de que necesitamos quizá expresar un poco más nuestros sentimientos o buscar
alguien que nos escuche o que nos lea, que también hay muchos hombres, pero nosotras pues somos más de quedar con las amigas y hablar y contarnos nuestras cosas. Entonces Facebook, por ejemplo, es un buen foro porque, como tú bien has dicho, es que te iguala completamente y además encuentras quien te lea y encuentras tú también a quién leer. Y además, ese poco tiempo que tenemos normalmente, diariamente, porque hacemos muchas cosas, pues te exige menos tiempo, porque no tienes que estar físicamente en un sitio, sino que te metes un cuarto de hora, publicas lo que quieres o lees lo que quieres, y también el tiempo tú te lo puedes ir manejando, que el tema de los tiempos a las mujeres también, pues también es importante para nosotras, porque siempre o los niños, o el trabajo, o la casa, o el campo, que antes has dicho que trabajas en el campo un montón, pues es que... Claro, ahora ya no tanto. Ahora no tanto, Has pero trabajado. vamos, los árboles y eso sí. Claro, pero antes decías, yo mientras ordeño las vacas me ha venido la inspiración. Pues ordeñas la vaca, te inspiras y luego 10 minutos mientras te tomas el café, publicas la poesía en Facebook, por ejemplo. Es que da una agilidad y una facilidad que no lo tiene nada en el mundo. No lo tiene nada. Y eso para las mujeres, pues claro, es que ha venido a decir, podéis hacer con vuestro tiempo no lo que queráis, pero podéis manejarlo un poco mejor, creo yo. O sea que Mariló. nosotras... Bueno, yo empecé mi carrera especializándome en Internet y dando clases de Internet cuando era el videotest, pues imagínate, lo que no quiero es más Internet. Estoy hasta aquí de redes y de WhatsApp. No, es broma. Yo tengo con mis socios un grupo de WhatsApp y si no fuera, o sea, es saber utilizar bien las redes es bueno, es útil. Lo que pasa es que a veces hay que tener mucho cuidado y no pasar el límite porque es peligroso. Para mí a veces lo veo. Ahora, por ejemplo, yo tengo una chica hondureña que cuida a mi madre y se trae a su niña. Y el otro día le dije, mira, coge todas las muñecas de mi hermana, ahora que no nos ve, y te las lleva y juega porque está todo el día la niña con el móvil. O sea, los ojos, yo creo que tiene 6 años, los va a perder. Luego yo venía hoy en el tren y cuando otras veces hablábamos unos con otros, iba todo el mundo con el móvil y encima no puede oír lo que hablan porque dice, bueno, si oyes lo que hablan me entretengo, por lo menos. Todo el mundo va con los pinchos, ¿no? No sé, que yo a veces escribo cosas en Facebook, pero otras veces digo, pues no tanto voy a escribir, que luego yo quiero hacer un vídeo con Vimeo y te permite hacer el vídeo y cuando vas a editarlo te dice, no, ahora pague usted 6,90 euros. Y yo, sin embargo, estoy escribiendo ahí en Facebook para que otros ganen con lo que me cuesta a mí, que me paguen el aceite bien pagado, ¿no? O sea, que hay que darle una pensada también y tocarlos así un poco de puntillas, ¿sabes? Para que no nos absorban. Pero yo creo que ninguna de las que estamos aquí hemos sido absorbidas por Facebook. No. Por la edad principalmente, porque ya llegamos un pelín más tarde, que tenemos hijos. Yo, mi hija de 19, es verdad que hay días que le tienes que decir, por favor, vale ya, o sea, que no vives dentro del móvil, que vives fuera. Pero yo creo que estamos hablando un poco de literatura, ¿no? Quiero decir que realmente yo he hablado en cuanto a publicar esas cosas que tienes dentro que a veces te apetece, pues eso sí, ¿no? Claro, evidentemente sin desnudarte completamente, ¿no? Con cuidado. Sí, hombre, nos sirve también para divulgación, ahora que lo estás diciendo. Sí, a mí me ha servido mucho, recuerdo que en la comida has hablado de las series de Netflix, que yo también. Entonces, también el que haya series van a necesitar guionistas. Y por qué no nuestras novelas pueden ser guiones de posibles series. Es decir, que todo ayuda a todo, claro, todo suma. Lo que pasa es que eso, que yo siempre le pongo un poquito de por favor, porque me da un poco de miedo, ¿no? A ver dónde vamos, ¿no? Sí. Es que el dónde vamos no lo sabemos. Es cierto que igual dentro de 20 años hemos podido limitar hasta un punto todo este tema y entonces ya le hemos dado más, ¿no? Le hemos puesto muchos candados
Claro, ahora es reciente. Sí, ahora nos estamos volviendo locos. Sí, ahora es una locura. El pastel. Sí, ahora nos lo estamos comiendo todo y dentro de 20 años seguramente habrá dietas, porque... Voy a tener que rectificar aquí en el 2050. Habrá que reactualizar la historia. Coincido contigo en que quizá todavía asoman rayos de esperanza, que es lo que de vez en cuando viajamos encontramos. Yo el otro día viajé en el tren de Barcelona a Zaragoza y una joven que iba adelante con su hermana, de repente necesitaban un bolígrafo y no tenían. Yo sí, entonces pues saqué, además suelo llevar siempre 10 bolígrafos de distinto color, le dije, elige uno y escribí para escribir en una agenda de papel. O sea, eso casi es un lujo, ¿no? De todas formas, yo creo que en este momento, como muy bien habéis dicho, las escritoras o la literatura es un engranaje más de la gran industria audiovisual, que es la que está creciendo, porque en este momento todo lo que se consume a través de una pantalla, incluso la literatura muchas veces, ¿no? Aunque todavía sigamos existiendo clásicos a los que nos gusta la reflexión de apartar una pantalla y hojear un libro, que yo creo que es de los pocos placeres que ya empiezan a quedar en la vida, ¿no? Me gustaría ahora abordar un punto, yo creo que, bueno, vosotras sabréis hacerlo interesante, yo solo hago preguntas. Hace año y medio, de repente, el mundo se acaba. Aparece un virus y todo aquello que funcionaba, de repente nadie sabe lo que hay que hacer, cómo hay que parar, y el mundo se para. ¿Cómo ha afectado este último año y medio a lo que es vuestra creación literaria o vuestra expectativa vital, por decirlo de alguna manera? Que es distinto. A mí no me ha afectado, a mí me dio tiempo para escribir un poco la pandemia, porque como no podía salir de casa, pues entonces, y aún veía un poco, pues entonces me dediqué a hacer unas cosas de escribir. A mí me sirvió para bien. No, sí que he de entender que ha sido claro, también soy jubilada, que hay que decirlo, y también he sufrido mucho por los que tienen que trabajar y todo parado, y los niños, que menos mal en los pueblos aún podía sacarlos al corral o por ahí, pero que en las capitales sí que me ha hecho sufrir el pensar que estaban en una habitación a lo mejor 3 niños, y eso sí lo he llevado mal, pero en cuestión de la literatura, de escribir y todo eso, me ha ido bien. Cada uno lo contará como le haya ido. Claro, a mí personalmente la época del confinamiento estricto también me vino bien, incluso literariamente, pero porque por mi trabajo en el consultorio decidí hacer un diario del confinamiento, que tuvo en el pueblo muchísimo éxito. Lo compartía diariamente en Facebook, por supuesto, y sí que, además de dar mucha información del día a día en el consultorio y sobre la pandemia, pues lo iba combinando con pequeñas reflexiones, intentando también que no fuese pura información, sino que fuese un poquito imaginativo, un poquito literario, un poquito también de sacar esa parte que a mí me gusta. Cuando terminó el confinamiento fue como un bajón. Realmente no he tenido ganas de escribir. He escrito porque me da esta vergüenza. Me llamáis aquí, me decís, oye, ¿eres escritora? Digo, no. Sí, he seguido escribiendo, pero a lo mejor para que me apeteciera mucho presentarme a un concurso o escribir algo para una revista, porque también hay mucha gente que te pide, oye, escribe algo distinto, escribe algo nuevo para nosotros, algo sobre este tema. Y sí, he escrito. Pero mi segunda novela está terminada y está parada. De momento, no sé, todavía estoy esperando determinadas cosas. Llegará, se pasará y llegará, yo creo. Bueno, yo creo que yo he tenido como a 2 niveles. Por un lado, el nivel tuyo privado, ¿no?, de creación. Pues para mí el confinamiento supuso el estar con mi familia 24 horas. Bueno, excepto las horas que yo me iba a trabajar, porque yo no nos confinamos, claro, yo trabajé. Pero claro, el resto del tiempo tenía a toda mi familia en casa. Entonces, en ese sentido, he tenido menos tiempo que nunca y por eso quizá he escrito menos. Y a nivel editorial, se paró todo, o sea, fue de repente un parón y ya, pues eso, todo lo que tenías proyectado que ibas a hacer,
ya tuvo que esperar y entonces ahora estamos en cola de espera de todo. O sea, ahora es todo, siéntate, ten paciencia y espera porque ya llegará tu turno. Porque claro, el parón ha sido para todos. Entonces, pues bueno. En cuanto al tema editorial, sé que hay muchas editoriales, además sobre todo estas editoriales independientes pequeñas, que lo están pasando mal. Entonces, evidentemente los escritores también. Pero bueno, yo creo que el tren se está poniendo en marcha, poco a poco. Bueno, en mi caso, un poco Isla Olivos nace de esa época. Es una mujer que le cuenta a esta persona que se suicidó lo que está pasando, ¿no? Y cómo lo habría vivido él, ¿no? Entonces, para mí fue quizás un pistoletazo de salida. Yo no me pude confinar porque estábamos en el sector primario y el sector primario pues teníamos que trabajar desde el primer día y bueno, entonces Onda Cero Baza me dijo: ¿por qué no haces un diario ahí? Cada día me llamas a tal hora y me explicas a ver qué está pasando y tal. Y a raíz de los audios que yo le enviaba, que bueno, por la mañana nos conectábamos, tal, poníamos unas músicas diferentes y explicábamos lo de la cooperativa, cómo iba el pueblo y tal. Fue como un pistoletazo de salida para mí, en mi caso. Y la verdad es que el libro acaba como queriendo haber una segunda, no una segunda parte, sino una continuidad. Sí he empezado a escribir, pero sí que es verdad, un poco como Cristina, que no es al mismo ritmo que cuando el confinamiento era ¡bum!, vomitabas todo, y sin embargo ahora ahí está la libreta en la que yo siempre la llevo encima para escribir. Y ayer tenía 3 cositas que quería escribir y sin embargo puse solo las palabras clave para luego retomarlo, ¿no? Pero bueno, requiere disciplina también a veces, ¿eh? Y claro, antes teníamos como más tiempo y ahora otra vez nos hemos abandonado. Entonces hay que volver a la disciplina. Las 4 sois de pueblos más o menos pequeños, en el caso de Mariló 4.000 y algo, 2.000 habitantes, Monflorite, la Puebla de Alfindén. La Puebla ha crecido mucho, estamos ya en 7.000, que bueno, en lo que es Aragón. Es el pueblo, sí, es un pueblo grande, y San Lorenzo, que es pequeñito. ¿Cómo os ven los vecinos cuando de repente una mujer que vive en su pueblo le da por escribir y publica? En el caso de Mariló ya entiendo que además que si es la presidenta de la cooperativa, pues todavía... Pues bueno, ya todo el mundo lo entiende. Normal que haya escrito el libro porque... Pero les sorprendió, nadie lo sabía. Decía, anda, pero ¿has escrito un libro? Pues sí. Y bueno, y luego pues muchas felicidades, enhorabuena. Y luego, por ejemplo, en las escuelas que a veces vienen a la cooperativa a enseñarles a los niños de dónde sale la economía de su casa, ¿no? Y que conozcan el aceite y este mundo para que ellos también aprendan. Pues dijeron, oye, pues cuando sea el día del libro, Mariló, vienes y nos... Es decir, en los pueblos es bueno, yo creo, que haya escritores o escritoras porque ya se abre otra vía, ¿no? Entonces, lo ven bien. Bueno, y hará falta ver qué van diciendo. Las pocas que lo han ya leído, pues por ahora bien. Pero la gente como que está contenta y lo ven, no sé, y se sienten orgullosos. Siempre hay las envidias, los celos y tal, pero eso también es bueno. A ver si que hablen aunque sea mal. Efectivamente. Aunque sea mal, eso. Que hablen de ti aunque sea mal. En la Puebla, ¿cómo lo ven? Que tengan una escritora y premiada, además. En la Puebla al principio también hubo muchísima gente que se sorprendió, que tampoco se lo esperaba de ningún modo. Pero es verdad que en la Puebla no soy ni la única, ni la primera, ni seré la última. Hay bastante gente que escribe. Tenemos afortunadamente un movimiento cultural importante, una biblioteca y un par de bibliotecarias que han hecho maravillas. El plan de lectura municipal es premio nacional, el de la Puebla de Alfindén. Y se han hecho cursos de escritura, se han hecho talleres literarios, se han hecho concursos
literarios tanto en la biblioteca municipal como en el centro de educación de adultos, que es un punto importantísimo para los pueblos, para todo el medio rural, aprovechar estos recursos que tenemos. Y entonces sí que es verdad que hay mucha curiosidad y que hay mucha gente que compra tu libro porque dice: yo quiero tener el libro de mi vecina escritora. Y ha sido una buena cosa. Yo estoy muy contenta. Pues en San Lorenzo también muy bien, y he de contar una anécdota, que por lo menos hay un par de hombres que siempre me dicen que a ver cuándo escribo más poesía, y tienen mi libro en la mesilla porque algunas noches tienen que leer una poesía, y digo, ala, vaya, y me ponen roja, y estoy muy orgullosa de todos los vecinos de San Lorenzo. Yo creo que están en todas las casas el libro, además de que es para una buena causa, que no es para mí. Yo había escrito de siempre y muchos lo sabían, pero otros no, pero les ha gustado, sí. En Monflorite, tener una escritora de novela negra con el argumento, os invito a que la leáis, la novela de Diario de una amantis religiosa, Manual de una amantis religiosa, ¿da miedo? Porque claro, no es lo mismo ser una escritora romántica que una escritora de novela negra. Bueno, ¿puedo hacer el spoiler del principio? Sí. La novela empieza el caso porque aparece un pene cortado en una pensión de Madrid. Decir, sí. Entonces, claro, tener una escritora que escribe así, lo de casa te entienden, pero en el pueblo... Pues en el pueblo, yo lo que quería decir era que se abre como en el ágora griego, ¿no? Se abren, es como un debate, ¿no? Empiezas a abrir debates. Claro, mi primera novela se llama Hijas de Lilith, no es de género negro, es como una comedia un poco... urbana, bueno, también te la has leído. Está muy bien. Y la publiqué gracias a la comarca de Huesca, que me dieron la oportunidad de poder entrar en los clubes de lectura, que por cierto, quiero decir desde aquí, que es que se está haciendo un trabajo impresionante en Aragón, en los pueblos, desde las bibliotecas de los pueblos. Se lo decíamos antes a Mariló, que viene de Granada, que en Aragón es que casi puede decirse que no hay un pueblo sin campo, sin ganado, pero es que tampoco sin biblioteca y sin club de lectura y sin, sobre todo mujeres, porque yo he oído a muchos que es que lo llevan mujeres, que te dan sus puntos de vista de la vida, de tus libros, de todo. Y creo que abres puntos de debate. O sea, yo por ejemplo con Hijas de Lilith, que es la historia de 5 amigas que llegan a los 40 y que empiezan a retrotraerse a sus pasados, ¿no? A los 20 años de universidad, de jiji jaja, pero su vida presente es otra cosa. Y entonces se empezó a abrir pues un debate en el pueblo, y cada vez que te tomabas una cervecita con unos, pues oye, ¿y esto? Oye, pues a mí esto no me ha gustado, pues esto no sé qué, pues esto. Y ahora ya lo último, con el tema de la última novela, claro, pues la gente, oye, a ver si voy a decir algo y me vas aquí a dejar sin pene. Entonces, claro, da lugar a mucho debate, da lugar a risas, y supongo que también pues alguien criticará, pero a mí no me lo dicen. Pero bueno, te compran el libro. Yo, vamos, creo que en un pueblo la gente es bastante más amable que en una ciudad. En una ciudad, seguramente los vecinos de tu edificio no saben igual ni qué escribes. Claro, o porque eres la tabarra. Y en un pueblo, pues lo sabe todo el mundo, ¿no? Así que, contentas. Estoy de acuerdo contigo en lo que dices de la importancia que tienen en el mundo rural, porque en las ciudades yo creo que es más impersonal, la sociedad, no conoces al vecino de delante, no sabes si tienes vecino de delante muchas veces, ¿no? Entonces, el papel que han jugado y que están jugando las bibliotecas y los clubes de lectura. Y ahí quizá Olga, que la tenemos aquí, vamos a aprovecharla. Claro, la labor, por ejemplo, el proyecto Concilia tiene un proyecto dentro del Concilia, que creo que incluso ahora el Ministerio ha copiado el mismo nombre, pero para otra finalidad, un ministerio, pero claro, la dinamización con los clubes de lectura y con las bibliotecas, ¿no? Sí, la verdad que cuando empezamos con el Punto Violeta, que es una acción dentro del proyecto Concilia, y dentro del proyecto Concilia está dentro de la voz de las mujeres, un espacio que queremos darle a las mujeres del medio rural, sea en donde sea, sean escritoras, sean artesanas, sea lo que sea. Pues cuando pensamos en que todas las bibliotecas tuvieran un punto violeta en el que estuvieran todos los títulos
pues escritos por mujeres o que hablaran de mujeres o que, bueno, que fueran interesantes para el feminismo, ¿no? Fue un boom, de verdad, porque cuando lo lanzamos, a ver quién de nuestros territorios, de los territorios que componen el proyecto Concilia, que no es todo Aragón, pero bueno, casi todos los pueblos se quisieron unir. Ha habido pueblos porque también desde la red aragonesa de bibliotecarias también lo lanzaron al resto de bibliotecas en Aragón, y hay muchos pueblos que han querido participar, que quieren participar, porque les parece súper interesante. Otros nos han dicho que ya lo tenían, que habían pensado en eso y que siempre trabajaban y tal, pero bueno, y entonces se puso el punto violeta. Y bueno, hicimos una serie de lotes, que entre uno de ellos es el de Camino, y entonces están girando por todas las bibliotecas, lotes para los clubs de lectura. Y la verdad que no sabéis el movimiento que hay, sobre todo las bibliotecarias, que son un encanto y bueno, lo movilizan y trabajan muchísimo en las bibliotecas. Y está funcionando genial. Hemos traído allí lo que damos a las bibliotecas para que lo pongan en el punto violeta, el espacio destinado a libros pues escritos por mujeres o que hablen de tema de mujeres. El lector, la lectora. ¿Pensáis cuando se escribe, se piensa en quién va a leer el libro? ¿El libro va dirigido a alguien en concreto o va a un universo impersonal? Yo, por ejemplo, va a un universo, a quien quiere, no va dirigido a nadie, es universal. Yo tampoco suelo pensar en nadie en concreto. Sí que hay veces que introduces a ese posible lector para ver si lo que estás diciendo lo va a poder entender, va a ir tu cabeza por delante de la suya o al revés, intentar conseguir que el lector comparta lo que estás diciendo, lo vea interesante. Hay otras veces que no. Yo también escribo a veces poesía o a veces otro tipo de literatura en la que te da igual, absolutamente, escribes para ti. Muchas veces tú eres tu primer y único lector y te da igual. Pero yo creo que eso es muy personal, es un concepto que cada cual lo desarrolla de su manera, y oyendo a los escritores famosos, me refiero a los que puedes ver en las tertulias o en las presentaciones de libros o en los programas de radio o televisión, también ves gente que opina cosas completamente diferentes. Yo coincido un poco con vosotras en el sentido de que cuando escribes tienes que hacerlo desde la libertad plena, porque si no, entonces te estás poniendo cortapisas. Si estuvieras pensando en un lector hipotético o en un público hipotético, es que al final esto no, porque esto mejor no, esto sí, no. Yo también escribo para mí, yo escribo conmigo misma, y luego ya ese lector que lea la novela pues ya pues caerá allí. Además es que me he dado cuenta de que hay tantas lecturas de una novela como lectores hay, porque tú puedes escribir la novela pensando en que van a entenderte, a entender lo que tú supuestamente quieres contar, y sin embargo luego te dan otras visiones y cada persona te da una visión distinta. Por lo tanto, es que hay tantas lecturas como lectores posibles, y eso es muy interesante también. Sí, yo también coincido. No obstante, sí que añadí, por ejemplo, intenté que fuera letra bastante, ya más en la forma, ¿no? Letra bastante grande, porque mis socios y socias, pues sobre todo los hombres, pues la media edad son de casi 65 para arriba, y entonces, pues que luego a mí me gusta mucho escribir, como vengo del mundo del periodismo, pues párrafos cortos, no le meto mucha floritura, porque me gusta que sea claro, corto y conciso. También, aunque no escriba para ningún lector determinado, sí que me gusta crear un nuevo, para mí misma, ¿no?
un nuevo lenguaje, ¿no? Una manera, y mira que os he enseñado de la Lucinda, que son tochos y que queda mucho en el detalle, y yo la admiro a ella, pero también me cansa, no quiero tanto detalle, no hace falta, ¿no? Tanta información, ¿no? A veces sí. hay libros que te tratan como si te estuvieran grabando un vídeo, ¿no? Que dices, déjame algo de imaginación, que ya me lo imagino Eso, yo, que ya, sí, ¿no? sí, a mí me gusta eso, ¿no? Que sea abierto. Y luego también mezclo, por ejemplo, tipos de letra, si es 2050 en un tipo de letra, 2020 en otro. He resaltado incluso en cursiva algunas biografías importantes de los personajes, porque una amiga que es escritora me dijo, bueno, primero tienes que escribir la biografía de tus yo no he ido todavía a ningún curso de escritura, pero ella me ha servido de maestra, ¿no? Y luego yo dije, anda, pero si estas biografías de los personajes son tan bonitas que no me las quiero quedar yo para mí, entonces las metí también ahí, ¿no? Yo no pienso en quién lo va a leer, pero sí en crear una nueva literatura, ¿no? Es decir, avanzar en el mundo de la literatura, en el lenguaje, que luego igual se queda en mí para mí o en nuestras discusiones aquí, pero bueno, ya está bien. Voy a vertir una opinión personal que seguramente será equivocada, pero en la pasión por la observación, este verano, que ha sido el primer verano después de la pandemia, donde ya se ha podido ir a las playas con cierta normalidad, hay un fenómeno que es natural, y es que normalmente vas a la playa y las mujeres leen novelas y los hombres o no leen o leen un periódico deportivo. Entonces, realmente la mujer está conquistando el espacio de la lectura de la literatura, y eso puede formar parte, pues por decirlo de alguna manera, del empoderamiento y del avance como género. La lectura, el tener acceso a esa información, Pero es que yo creo que las mujeres somos las primeras lectoras de hace ya mucho tiempo, ¿no? Habría que retrotraerse a igual siglos. Las mujeres llevamos leyendo mucho tiempo. Leyendo y escribiendo, aunque sea de forma oral, porque ¿quién contaba los cuentos? Por supuesto. Las mujeres. O sea, yo creo que no es un hecho nuevo. No. Que influya o no en el empoderamiento, pues yo creo que es más la posibilidad de que sea reconocida tu voz. Ahí es eso, sí, es eso lo que empodera quizá un poco más. Bueno, yo creo que tenemos un público en la sala, porque al público del streaming es muy complicado darle voz, pero a la sala sí le podemos dar voz. Entonces, si alguien quiere dirigir una palabra o hacer una pregunta o dos, idlo pensando. Yo voy a lanzar la última ya a cada una de ellas, y es, si tuvieras que formular un deseo como mujeres y escritoras, ¿cuál sería? Yo voy a decir algo que igual es muy básico, pero que lo deseo con todo mi corazón, porque además mi tercera novela, Manual de una amante religiosa, como tiene pequeñas pinceladas de las mujeres que cambiaron nuestra historia, ¿no? Emilia Pardo Bazán, Kate Millett, esas inglesas que intentaron que las mujeres pudieran votar, que no haga falta escribir ya de aquí. Cuando mis hijas sean mayores, que todo eso se sepa ya, que ya se dé por hecho, que seamos una sociedad en la que exista realmente la igualdad, o sea, en la que no tengamos que estar constantemente diciendo en el telediario la mujer, porque luego los hombres a veces nos achacan, es que sois unas pesadas, es que os estáis pasando ya de frenada. Claro, pero ¿cómo no nos vamos a pasar de frenada si es que siempre nos habéis tenido frenadas, ¿no? Entonces, yo pido de verdad un mundo igual, un mundo donde no tengamos que insistir en esto cada día porque ya sea un hecho. Ese sería mi deseo. Mariló. El mío va un poco por la salud y la salud mental, desde niños a mayores, tanto por temas de suicidios en jóvenes y no tan jóvenes, o tema de Alzheimer y demencia en personas mayores. Pues que para la próxima novela, o para que cuando alguien abra unas hojas de cualquier libro pueda disfrutar de
de la mejor salud física y mental para esas personas y para sus familias. A mí expresar un deseo solo me resulta muy difícil, pero me voy a quedar con el de que la palabra siga teniendo el valor imprescindible, sobre todo para el diálogo. Creo que el diálogo es fundamental. Pues mi deseo es vender muchos libros para poder hacer la residencia, o que ocurra algo y poderla hacer, porque ya nos estamos volviendo mayores y lo están pidiendo muchas personas. Y en un pueblo creo que tanto los políticos o los que fueran tendrían que comprender que no queremos salir de ahí y tendríamos que tener ayudas precisamente para no salir, poner o centros de día o residencias o cosas de esas. Y mi deseo es vender muchos libros, porque todo es íntegro para la residencia. ¿Alguna pregunta desde el público? Pues entonces yo creo que llega el momento de agradecer. Yo, si me dejas, me gustaría leer una frase. Muy bien. Que es que la he leído hoy y me ha parecido impresionante. Digo, la tengo que leer porque dice así: debajo del cemento siempre hay un pedazo de tierra. Yo con eso me quiero quedar, ¿no? Que aunque vivas en una gran ciudad, siempre existirá el pueblo, el entorno rural, que es de donde muchas veces sale de lo que vivimos. Gracias. Bueno, yo quiero agradeceros este buen rato que a mí personalmente me habéis hecho pasar. Yo creo que a las personas que han estado en la sala y a los muchos o pocos, pero por lo menos gente interesada y curiosa que ha estado a través del streaming, tanto a Camino, Mariló, Olga, Cristina y Mari, muchas gracias, y animaros a seguir haciendo lo que hacéis muy bien, que es literatura. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, ahora yo creo que no está José Manuel Penella, que es el presidente del Centro de Desarrollo, pero como tenemos a Olga, que es del Centro de Desarrollo, clausuramos la jornada. Bueno, pues desde el proyecto Concilia y desde, por supuesto, el Centro de Desarrollo, quiero agradecer a la organización de FEMOGA, al Ayuntamiento, por todo el interés que han puesto, pues, para que esta jornada pudiera salir adelante. Yo creo que ha sido muy interesante, porque lo que es una feria, como hemos dicho al principio, agrícola y ganadera, ¿no? Que hubiera un acto como este, pues aparte de ser original por el acto, creo que también pues damos luz y damos voz a mujeres que viven y que su vida está en torno al medio rural. Y bueno, como nosotros somos del medio rural, el Centro de Desarrollo, estamos trabajando por nuestro entorno, y el proyecto Concilia, pues sobre todo pues trabajando para y por las mujeres del medio rural, de los territorios que lo conforman. Pues creo que ha estado bien, no sé, creo que es original. Mariló dice que ya la ha copiado para... Sí, y ahora voy a hacerle fotos a lo de FEMOGA, sí, porque cuando hay allí la Feria del Cordero Seguro, sí, también lo vas a poder venir. También, vale. Así que muchas gracias a todos los que estáis aquí presencialmente, y a los que se han conectado, pues muchísimas gracias.